nuevamente a nuestro taller práctico de Photoshop. Vamos a empezar a trabajar con el ejercicio número 2. Para esto nos vamos a dirigir a la opción de archivo nuevo y vamos a generar un archivo mediante un perfil para web y lo vamos a hacerlo de 1024 por 768 píxeles. Vamos a seleccionar esta opción y le vamos a poner título como composición, aquí ya lo tenemos. Vamos a darle clic en crear y vamos a generar una composición en la que podamos ver un personaje famoso que sea de nuestro agrado, y por medio de diferentes herramientas vamos a ir colocando elementos contenidos en otras imágenes para generar esta composición. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a nuestra carpeta donde ya tenemos algunas imágenes. Yo, por ejemplo, voy a hacer una composición acerca de Steve Jobs. Entonces es importante que las imágenes que vayamos a utilizar las vayamos recabando en base a alguna pequeña investigación, ¿no?, sobre ese personaje que nos agrada, y pues vamos a empezar a trabajar esta composición. Entonces lo primero que vamos a hacer es empezar a colocar las imágenes. Recordemos que podemos hacerlo mediante arrastrando y soltando la imagen en nuestro archivo, y vamos a escalarla de manera proporcional. Yo quiero que, por ejemplo, Steve Jobs, en este caso, que es el personaje que yo quiero crear la composición, aparezca centrado, más o menos así. Y una vez que he colocado la imagen, voy a presionar la tecla Enter. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer con esta imagen? Vamos a hacer algunas selecciones, pero utilizando la máscara de recorte. Entonces, vamos a empezar a trabajar con nuestras herramientas de selección. En este caso, por ejemplo, la primera que voy a utilizar va a ser la herramienta de lazo poligonal, porque lo que yo quiero es hacer un recorte del fondo, pero de una forma no muy exacta, es decir, para hacer una especie como de selección, como si recortáramos de una revista, como para hacer una especie de cartel estilo pop art o algo parecido. Entonces, cuando yo estoy trabajando con la herramienta de, en este caso, selección, voy a empezar, o lazo poligonal más bien, voy a empezar a hacer algunos trazos en los que me deje cierto margen entre donde termina el personaje y donde tengo el fondo. Y muy importante, una vez que yo regreso a donde inicié mi selección, me va a aparecer un circulito con el cual voy a poder cerrar esa selección, y esta selección pues se va a indicar de esta forma, es decir, en este momento esta selección está activa, y gracias a esta selección que tengo activa, lo que voy a hacer es crear una máscara de recorte mediante este icono. ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, pues se va a generar ese recorte de mi personaje. Entonces ya tengo esta primera parte. Muy importante, siempre voy a regresar a mi herramienta de mover para que ya no tenga activa la herramienta, en este caso de lazo poligonal, y pueda como tal desplazar al personaje hacia donde yo necesite para generar esta composición. Entonces voy a tratar de centrarlo lo más que se pueda para que quede bien distribuido en mi fondo. Lo vamos a dejar así, y posteriormente lo que voy a empezar a traer son diferentes elementos visuales. Por ejemplo, Steve Jobs pues era fanático de los aguacates. Él en sí era vegano y comía muchas frutas y verduras. Entonces quiero poner este elemento, lo voy a desplazar hacia mi composición, hacia mi archivo. Voy a disminuir un poco el tamaño porque pues aquí ya voy a empezar a definir qué tamaño va a tener cada cosa, y voy a presionar la tecla Enter para que ya quede definido mi tamaño. Aquí podemos ver que ya está otra composición, o más bien otra capa, y lo siguiente que voy a hacer es seleccionar mi aguacate, pero esta vez lo voy a hacer con la herramienta de lazo. ¿Cuál es la diferencia entre la herramienta de lazo y lazo poligonal? Bueno, pues lazo poligonal nos permitió ir haciendo una selección a base de clics, digamos de forma controlada, hasta que la cerramos. La diferencia con la herramienta de lazo es que esto
va a cambiar un poquito porque pues yo voy a tener que hacer mi selección de manera libre, es decir, lo único que me va a ayudar pues va a ser mi pulso, y como tal pues voy a generar esta selección, y una vez que regreso a donde inicié no me va a aparecer como tal el circulito que me apareció con la herramienta de lazo, pero no importa, una vez que yo suelte esta selección se va a crear y vamos a hacer exactamente lo mismo. Voy a crear una máscara de capa para que eso que yo estoy seleccionando ya como tal se quede aislado del resto del fondo. Y lo que vamos a hacer ahora es modificar la posición, la escala y la rotación de esta imagen, y lo vamos a hacer por medio del menú edición, y nos vamos a ir a donde dice transformación libre. El comando para poder acceder a esta herramienta es control T o command T, dependiendo del sistema operativo donde estén trabajando, y vamos a girar un poquito nuestra imagen un poquito más para acá y lo vamos a poner de este lado. ¿Y por qué nos marca todo este marco? Porque ese es el tamaño original de la imagen. Entonces cuando trabajamos con una máscara nos muestra siempre el tamaño original de la imagen. Entonces una vez que ya hemos definido, presionamos enter y ya tenemos aquí nuestro elemento aguacate. Sin embargo, yo no quiero que se posicione enfrente de mi personaje principal, sino que voy a desplazar mi capa hacia abajo y voy a dejarlo justamente detrás de él. Entonces, bueno, un poquito más para acá lo vamos a dejar de momento. Ahorita ya veremos cómo vamos acomodando todos los elementos. Lo primero que estamos haciendo es trasladando cada uno de ellos. El siguiente que vamos a trasladar va a ser esta imagen de Buda, de una estatua de Buda, porque él era budista, era de religión budista. Voy a disminuir el tamaño de mi estatua. Y antes de modificar la rotación, por ejemplo, yo ya aquí la modifiqué, pero no importa. Voy a presionar la tecla Enter porque quiero que vean lo siguiente. Aparentemente, pues no tiene fondo. Sin embargo, si yo paso esta estatua de Buda hacia adelante, me doy cuenta que tiene un fondo de color blanco. Esto me sirve para poder utilizar mi siguiente herramienta, que es la herramienta de selección con varita mágica. Vamos a ver cómo funciona. La varita mágica funciona de esta forma. Solamente tengo que dar un clic a el fondo para que de esta forma podamos hacer que pues lo que vamos a seleccionar que sea el fondo, siempre y cuando este sea de un color uniforme y que contraste perfectamente con el elemento que yo deseo seleccionar, que en este caso es el Buda. Si yo aplico una máscara en este momento, lo que va a pasar es que va a desaparecer el elemento que yo tengo en medio, que es la estatua de Buda, y yo no quiero que pase eso. Entonces voy a presionar control Z para regresarme un paso, y lo siguiente que voy a hacer es dirigirme al menú imagen y me voy a posicionar en donde dice la tenemos por acá, perdón, selección. Nos vamos a ir al menú selección y nos vamos a ir a la opción que dice invertir. Entonces, ¿para qué nos va a servir el invertir nuestra selección? Pues precisamente para que lo que esté seleccionado sea la estatua y no el fondo. Entonces con esto, cuando yo creo una máscara de capa, lo que se va a quedar visible va a ser como tal la estatua, y lo que se va a ocultar va a ser el fondo. Entonces de esta forma ya puedo tener un recorte perfecto de mi imagen, pero recordemos que la única condición es que el fondo contraste perfectamente con el elemento que queremos seleccionar. Y finalmente vamos a presionar el comando control T para volver a posicionar, rotar, escalar y mover nuestro elemento para que quede más o menos así. La siguiente imagen que vamos a traer es este elemento, que es una computadora, que es una de las computadoras icónicas que lanzó la marca Apple, la cual era dirigida por Steve Jobs precisamente. Vamos a presionar la tecla Enter una vez que ya la posicione y vamos a hacer exactamente lo mismo, pero quiero que veamos lo siguiente. Voy a seleccionar con varita mágica. Sin embargo, si yo me acerco presionando Alt y girando el scroll, quiero que vean que como tal la selección no es tan perfecta. Sin embargo, bueno, pues nos sirve, nos adelanta bastante lo que queremos hacer. Y pues bueno, tal vez en este caso necesite editar la selección,
y lo voy a hacer por medio de la herramienta de lazo poligonal. Pero el lazo poligonal me sirve precisamente para hacer más selecciones. Sin embargo, lo que yo quiero es restar de la selección ciertas áreas que no quiero que estén seleccionadas. Entonces me voy a ir a esta opción que dice restar de la selección y voy a empezar a rodear las partes que no quiero que estén seleccionadas. Por ejemplo, en este caso, toda esta parte yo no quiero que esté seleccionada. Entonces voy a hacer esta, digamos, selección inversa. Esta parte de aquí tampoco quiero que esté seleccionada, que aquí más bien la operación debería ser al revés. Esto sí quiero que esté seleccionado, porque estoy seleccionando, recordemos, el fondo. Entonces vamos a seleccionar toda esta parte que no está seleccionada, más o menos por aquí, y voy a rodear esta parte que no está seleccionada. Entonces me va a quedar algo más o menos así. Me voy a ir un poquito rápido, digo, yo sé que la selección no es perfecta, sin embargo no quiero que nos tardemos mucho en esta parte, y nuevamente me voy a dirigir al menú selección, invertir, y voy a aplicar nuevamente otra máscara de recorte para que en este caso este producto quede de esta forma. Ya va tomando un poquito más de forma esta composición. Voy a posicionar mi computadora por acá, algo así, más o menos así. Lo vamos a dejar, vamos a presionar enter. El aguacate como tal lo voy a modificar también en su tamaño para que no sea un elemento tan importante. Lo vamos a dejar ahí, vamos a presionar enter. Y antes de continuar trayendo los demás elementos, lo que quiero hacer es empezar a generar un fondo. Entonces, este fondo, ¿cómo lo vamos a generar? Lo vamos a hacer por medio de una capa vacía. Aquí está mi capa vacía. De momento la voy a posicionar hasta arriba de todos los elementos. Como es una capa vacía, pues es una capa transparente, y la transparencia se representa de esta forma, con unos cuadritos de color gris y color blanco. Entonces ahí tengo transparencia. ¿Para qué me va a servir la transparencia? Bueno, pues para añadir un fondo, y este fondo lo voy a añadir por medio de mi herramienta de degradado. Aquí tengo la herramienta de degradado, su comando es la letra G, y cuando yo selecciono la herramienta de degradado, en la barra de opciones me aparecen todos estos iconitos. Entonces voy a seleccionar el color del degradado, voy a presionar en donde tengo exactamente el degradado de colores y me van a aparecer unas carpetitas en las cuales yo puedo seleccionar diferentes degradados dependiendo pues el que me guste. Por ejemplo, hay básicos, azules, púrpuras, rosas, rojos, etcétera. Entonces yo me voy a ir con pues este azul como un poco grisáceo. Lo voy a seleccionar, me voy a salir con un clic de esa ventana, y como tengo la herramienta de degradado seleccionado, lo único que tengo que hacer es dar clic y arrastrar, y es un degradado dinámico. ¿Qué quiere decir? Que conforme yo lo voy desplazando, voy viendo el resultado de cómo va quedando. Esto es una novedad en Photoshop. Antes no era así, antes primero se hacía el trazado y luego se veía el resultado. Ahora se ve en tiempo real, y de esa forma yo puedo determinar qué tanto voy a desplazar el degradado. Lo puedo hacer recto, lo puedo hacer en vertical, en horizontal o en diagonal. Ahí lo tenemos. Entonces, una vez que ya hemos realizado nuestro degradado, voy a regresar con mi herramienta de selección, y aquí puedo ver cómo esta capa, que antes era una capa vacía, ahora tiene este relleno con un degradado, y lo voy a enviar, lo voy a desplazar hasta el fondo para que ya se le vaya viendo forma a mi composición. Y así sucesivamente tendremos que ir añadiendo todos los elementos de nuestra composición. Voy a añadir el siguiente, por ejemplo este mapa, que es el mapa de Siria, que es el lugar donde es originario Steve Jobs. Sin embargo, quiero que observen lo siguiente. En este momento este mapa, lo voy a pasar hasta arriba, me voy a acercar, tiene marca de agua. ¿Cómo vamos a hacer para eliminar marca de agua? Bueno, pues de inicio vamos a tener que rasterizar nuestra capa. ¿Cómo se rasteriza una capa? Dando clic secundario exactamente encima del nombre de la capa, porque unas opciones aparecen cuando damos clic encima del nombre de la capa
y otras opciones aparecen cuando damos clic sobre la miniatura. Entonces lo vamos a hacer sobre el nombre de la capa y nos vamos a desplazar hasta la opción que dice rasterizar capa. ¿Para qué me va a servir? Para que la capa se convierta en píxeles y ya no esté como un objeto inteligente, y de esta forma vamos a poder hacer algunos retoques. ¿Qué retoques vamos a hacer? Bueno, pues yo quiero eliminar la marca de agua y lo voy a hacer por medio de esta herramienta que se llama herramienta pincel corrector puntual. Su comando es la letra J y muy simple, solamente tengo que dar clic y arrastrar sobre la parte que quiero reemplazar o digamos rellenar con la misma textura que tiene la imagen, y de esta forma, de una forma tan simple, vamos a ir viendo cómo es el resultado, ¿no? Aquí por ejemplo voy a cambiar a otra herramienta, la herramienta de parche, para que vean cómo funciona. Aquí yo lo único que tengo que hacer es seleccionar el objeto que quiero eliminar, y lo que voy a hacer es desplazar esa selección hasta una parte de la imagen que me sirva para tapar lo que teníamos anteriormente, y finalmente le vamos a dar clic en deseleccionar o presionamos el comando control D. Sin embargo, bueno, aquí en esta parte específica no me funcionó muy bien porque también me borró en este caso el río, ¿no? Entonces tal vez en esta parte sí no funcione bien. Vamos a desplazar, deseleccionamos y ustedes van a ir determinando cuáles son las herramientas que les van funcionando más. Vamos a deseleccionar presionando control D. Entonces de esa forma vamos a ir borrando todas estas imperfecciones. Recordemos que con clic secundario podemos modificar el tamaño de nuestro pincel o en este caso de nuestro pincel corrector puntual. Vamos dando clic, vamos arrastrando y vamos borrando todas estas imperfecciones. Esto también puede ser aplicable cuando tal vez tenemos algunas imágenes de personas y muestran ciertas imperfecciones. Lo podemos solucionar con esta herramienta. Otra herramienta con la cual nos podemos ayudar es con la herramienta tampón de clonar. Es muy similar, sin embargo la diferencia es que yo primero debo determinar con la tecla Alt y clic la imagen o la parte de la imagen que me va a servir como relleno para donde yo quiera borrar. Entonces Alt y clic y luego clic y arrastro sobre la parte que quiero modificar. Nuevamente Alt y clic y luego clic y arrastro sobre la parte que quiero borrar, y nuevamente me voy a acercar un poquito para ver más a detalle la imagen y voy a disminuir el tamaño de mi herramienta de tampón. Alt y clic, clic y arrastro y voy a borrar esa parte. Entonces de esa manera podemos eliminar marcas de agua. Dependiendo de la complejidad, pues habrá imágenes que tal vez sea un poquito más difícil restaurar o retocar, pero en este caso bueno, no hubo tanto problema. Y nuevamente voy a acudir a mi herramienta de varita mágica para que me seleccione todo este fondo, y además le voy a añadir a esta selección por medio de mi herramienta de lazo poligonal. Le voy a añadir, debo de checar que esté activa esta opción que dice añadir a selección, y voy a añadir esta parte, esta pleca negra que no me la ha seleccionado. Y finalmente lo que voy a hacer es irme nuevamente al menú selección, invertir para que lo que me seleccione sea este mapa, y de esa forma yo pueda crear mi máscara de recorte. Presiono control T y la hago más pequeño este mapa. Lo vamos a hacer más o menos así y lo vamos a enviar al fondo. Presionamos enter, clic y arrastramos y lo enviamos al fondo, cuidando que no se vaya atrás del degradado. Vamos a traer nuestra siguiente imagen. En este caso van a ser estas oficinas. Vamos a dar clic, vamos a soltar, vamos a hacer más grande de manera proporcional presionando la tecla Alt, y yo quiero eliminar el cielo y solamente quiero quedarme con esta parte de las oficinas. Algo así, clic y arrastro desde una esquina y lo vamos a hacer de esta forma. Entonces yo puedo desactivar la visibilidad de las demás capas para que no me estorben visualmente al momento de hacer alguna selección.
voy a utilizar nuevamente mi herramienta de varita mágica, que es muy útil dependiendo de la situación. Y aquí, por ejemplo, me falta un pedacito de la imagen. Tengo activa la opción que dice añadir a la selección y pues voy a dar otro clic con la herramienta de varita seleccionada activa para que me seleccione como tal el cielo, y voy a presionar Control Shift I para invertir la selección y voy a aplicar mi máscara de recorte para que se vea de esta forma, y de esa manera pues me quedo solamente con los edificios y nuevamente vuelvo a mostrar mis elementos. Ya quedó más o menos así mi composición. Finalmente lo que voy a hacer es añadir un texto. ¿Qué texto voy a añadir? Bueno, pues en este caso yo tengo una frase preparada, que es esta, que dice tu tiempo es limitado, no lo malgastes viviendo la vida de los demás. Entonces voy a copiar esta frase y voy a crear una capa de texto presionando la tecla T o desplazándome en la barra de herramientas a este pequeño icono que es una letra como tal, una letra T. Voy a dar clic y voy a arrastrar para crear una capa de texto, y en esta capa de texto voy a presionar Control V para pegar el texto que ya había realizado. Obviamente no se ve, ¿por qué? Porque esta capa de texto está detrás de todas estas capas. Entonces primero tendríamos que ordenar y traer hasta el frente nuestra capa de texto. Nos puso otra cosa, nos copió como tal nos copió el nombre de la imagen cuando la descargamos. Entonces no pasa nada, vamos a abrirla rápidamente en Word solamente para copiar esa frase, y si en dado momento pues no nos resultase, pues lo que podemos es escribir directamente. Pero bueno, aquí ya la tenemos. Vamos a seleccionar Control C, nos vamos a Photoshop. ¿Y cómo modifico un texto? Voy a darle doble clic en este icono de la tecla de la letra T que está en esta capa, doble clic y Control V para pegar esa frase. Ya la tenemos aquí. ¿Cómo se modifica el texto? Bueno, pues como en cualquier otro editor de texto, vamos a seleccionar toda esta frase y la vamos a modificar. Le vamos a cambiar el color. Le vamos a poner color blanco. Aquí le podemos modificar el tipo de letra. Tal vez le vamos a dejar esta. Si es ese tipo de letra puede tener variantes como regular, normal, negrita, etcétera. Pero tal vez nos vamos con algo más simple todavía. Algo así como si fuera tipo máquina de escribir. Algo así lo vamos a dejar. Y lo voy a posicionar frente a mi personaje principal. Lo ideal es que haga un contraste para que el texto no se pierda y sea completamente legible. Entonces vamos a guardar nuestro archivo. Lo vamos a hacer desde el menú archivo, guardar como, composición, ya está el nombre que elegimos desde un inicio y vamos a darle clic donde dice guardar. Hasta aquí estamos guardando nuestro archivo editable, y ya nada más para finalizar el ejercicio vamos a añadir una capa vacía y vamos a hacer algunos trazos con la herramienta de brocha. Unos trazos muy simples, tal vez como para contornear el edificio. Vamos a tener que definir, voy a presionar Control Z, el tamaño de la brocha y la dureza, y tal vez incluso el tipo de brocha. Por ejemplo, yo puedo seleccionar este estilo y empezar a hacer algunos trazos aleatorios. Realmente son solamente como para acompañar nuestro diseño. Voy a disminuir todavía más el tamaño y voy a hacer algunos trazos como si fuera algún boceto, como esos planos arquitectónicos cuando apenas están bocetando, y voy a modificar el color que sea un poquito gris. No se modificó, se modificó el de fondo, que eso más adelante vamos a ver cuál es la diferencia entre color frontal y de fondo. Y aquí voy a empezar a realizar mis trazos. Obviamente pues sí necesito tener un buen pulso para poder hacer que todo esto se vea bien. Vamos a empezar a hacer algunos garabatos por aquí, algunos trazos. ¿Para qué? Pues solamente para, digamos, hacer
un poquito más dinámico esta composición, que se ve algo así. Voy a cambiar el color gris, lo voy a hacer un poquito más oscuro, y puedo también disminuir el tamaño todavía un poquito más para hacer acompañar estas imágenes con algunos trazos, y de esta forma genera esta composición. Obviamente esto no lo voy a dejar al frente, lo voy a pasar al fondo, justo debajo de todos mis elementos. Incluso puedo modificar la transparencia o la opacidad, bajarle un poco para que no sea tan evidente, y hacer que esto realmente acompañe mi composición de una forma un poquito más armónica, que no sea tan invasiva. Y hay que tener mucho cuidado. Debemos de lograr que estos trazos estén siempre en la capa vacía que generamos, y que no estén invadiendo otra capa, porque accidentalmente sí podríamos pintar otra capa si es que no estamos seleccionando de manera correcta. Y pues bueno, podríamos continuar haciendo muchos trazos. Incluso puedo tomar la referencia de alguno de estos colores y acompañar con algunos trazos dependiendo del objeto que tengamos seleccionado. Cambio el color, muevo mi ventana para tomar un color de referencia alusivo a la capa que queremos acompañar, algo más o menos así. Cambio nuevamente mi color, ahora voy a tomar de aquí y vamos a hacer algunos trazos más para que nos quede una composición más o menos así. Entonces ya tenemos nuestra composición. Voy a presionar el comando control S para guardar, y finalmente ya lo único que voy a hacer es dirigirme a el menú archivo, exportar como. Vamos a ver en JPG nuestro documento. Si no lo tenemos en JPG, hay que seleccionar el formato JPG. Mide 1024 por 768. Voy a aumentar la calidad a 7, y en este momento pesa 605 kilobytes, que es algo muy ligero, y voy a dar clic en el botón exportar. ¿Dónde lo voy a exportar? Lo voy a exportar en la misma carpeta donde tengo todo mi ejercicio, pero con el nombre composición, en formato JPG, y le voy a dar guardar. Vamos a ver cómo quedó nuestra composición. Aquí ya la tenemos, y bueno, pues tiene un buen tamaño, tiene diferentes imágenes, todas tienen aplicado una forma de selección. En todas incluimos máscaras de capa, y al final añadimos texto y algunos trazos libres con la herramienta de pincel. Espero que este video les sirva bastante para poder realizar su composición, y pues nos vemos en el siguiente ejercicio.